Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Juris Visual, un programa promovido por la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Cuenca. Este mes de noviembre, Cuenca fue testiga de la realización de un evento de carácter internacional, el segundo Congreso Internacional sobre Estudios de Diversidad Sexual en Iberoamérica. En este encuentro, que para Cuenca significó realmente un hito por la trascendencia de la temática abordada, tuvimos la oportunidad de tener a Assumpta Sabuqui Cantó, una querida amiga, docente e investigadora de la Universidad de Sevilla, España, a quien tuve el gusto de conocer hace 10 años, ahora le tenemos en Cuenca. Y Assumpta tuvo la posibilidad de ser conferencista en este seminario con un tema que realmente nos encantó, la relación entre feminismo y arte. Es sobre esta temática que quisiera empezar preguntándole a Assumpta, ¿cuál es la relación que existe entre feminismo y arte? El arte es una de las expresiones culturales que yo creo que refleja con más nitidez la intensidad con la que los pueblos, las sociedades han querido dejar constancia sobre su modo de vida, sobre su forma de interpretar el cosmos y sobre todo sobre cómo entendían el papel de hombres y mujeres en cada contexto. Y de hecho es muy interesante mirar en el pasado o en otras sociedades cómo son múltiples las formas en que el arte refleja las diferentes maneras de ser hombre, de ser mujer, de interrelacionarse. Y quizá por eso no es extraño que la historia del arte en Occidente esté llena de grandes artistas que en cambio pasaron desapercibidas porque o bien formaban parte de una historia familiar o trabajaban en talleres bajo las órdenes de un gran maestro. Y creo que fue el feminismo de los años 60 el que empezó a querer visibilizar este papel de las mujeres, no solo como objetos o como musas, sino también como productoras artísticas, y también quisieron dejar ahí constancia. Hay un libro que es muy interesante de Chadwick, Mujer, Arte y Sociedad, donde ella expone en un pequeño cuadro que fue una conmemoración de la primera sociedad de pintores en Inglaterra, cómo este androcentrismo hizo que, en vez de representar a estas dos mujeres que eran muy importantes y que formaban parte de este grupo de pintores en el siglo XVIII, se representaran dentro del cuadro como cuadros a su vez, ¿no? Entonces aparecen pintores, aparecen hombres que son modelos, pero las pintoras están representadas dentro del propio cuadro como un ornamento. Entonces, creo que ahí toda esa segunda ola del movimiento feminista puso mucho hincapié en visibilizar lo invisible, visibilizar el papel de las mujeres en el arte, no solamente en las artes plásticas, sino en las demás manifestaciones artísticas, y también mostrar los mecanismos de exclusión. Quiero decir, por ejemplo, en el tema del cante o de ciertas expresiones musicales, las mujeres estaban confinadas al ámbito más privado. Podían cantar nanas, podían cantar en sitios muy, muy domésticos, pero tenían completamente prohibida la interpretación pública, que caía en manos de hombres. En el teatro, por ejemplo, no eran hombres los que representaban a mujeres. Y además de esta gran contribución, creo que también se dieron cuenta de una manera temprana que el arte, si reproduce una mirada sobre el mundo, también se puede convertir en un mecanismo para subvertirlo, para crear otro orden posible. De manera que no es raro que durante todas esas décadas de la segunda mitad del siglo XX, tanto hombres como mujeres utilizaran la expresión artística para generar nuevos modelos, nuevas formas de ser hombre y de ser mujer, o de recrear una masculinidad y una feminidad que fuera más libre, que fuera más acorde a esa riqueza que para muchas autoras feministas corresponde al potencial, a las habilidades de cada ser humano, y que no debería encorsetarse dentro de determinados clichés. De manera que yo creo que ahí el arte y el feminismo han tenido una buena alianza que es siempre es necesario subrayar y enfatizar, pero creo que en la actualidad sigue mostrando toda esa potencialidad para transformar, para subvertir, para hacernos reflexionar de un modo muy contundente, porque el arte llega a través de las emociones, y entonces en ese sentido
provoca una reflexión y unos sentimientos que calan más hondo. Tal vez, Asunta, ¿nos podrías comentar algún ejemplo práctico, algún ejemplo concreto de cómo a través del arte se están de alguna manera subvirtiendo estos modelos hegemónicos, ¿no?, de ser mujer y de ser varón? Yo creo que también es muy interesante mirar la producción en cada contexto determinado. Al llegar aquí a Cuenca vi que había una exposición sobre precisamente cuerpo y deseo, que tenía que ver con esa mirada histórica sobre cómo el arte en Cuenca había generado unos referentes en torno a mujeres y hombres. En Sevilla yo he tenido la suerte de trabajar con una artista que tiene un gran reconocimiento internacional, que es Pilar Albarracín, y ella desde los años 80 se ha especializado en performance, en el uso fundamentalmente del cuerpo, pero también en una serie de técnicas que reivindican el saber hacer de las mujeres con un planteamiento claramente feminista. Por ejemplo, ella en los 80 se hizo muy famosa cuando lo que hacía era ocupaba los espacios públicos con su figura. Ella, por ejemplo, en muchas tiendas hacía de maniquí. Entonces eso le suponía estar durante horas y horas, a lo mejor en tiendas de trajes de novia, pero también en tiendas de deportes masculinos, de caza. Y lo que era curioso era la reacción del espectador o de las espectadoras, porque no se daban cuenta cuál era la diferencia entre el maniquí y ella. Entonces, cuando se daban cuenta, tenían que volver a pensar precisamente en esta confusión. Y creo que eso es interesante porque provocaba también una asunción, por decirlo así, de cómo muchas veces el consumismo nos hace convertir a los sujetos en objetos, se convierten en maniquís, parece que no estemos hechos de carne sino de plástico. Y también creo que ahí es muy interesante ver cómo ella, el tema de la violencia de género, durante la Expo, que fue un momento muy mediático en Sevilla, con mucha afluencia de público de todas las nacionalidades, lo que hizo fue utilizar la calle, el espacio público, para aparecer como una víctima ensangrentada de esa violencia contra las mujeres y grabar cuál era la reacción de la gente. De manera que sus performances, ya de una manera temprana, en esa década de los 80, se convirtieron en un referente en la ciudad porque también causaron un gran impacto visual. Ella, a nivel técnico, utiliza, por ejemplo, la mecánica del bordado y de lo pequeño, de lo ínfimo. Tiene una colección, por ejemplo, de pañuelos que se llama Pañuelos para sentir, donde cada uno de esos pañuelos representa una emoción, pañuelos para llorar, para reír, y de una manera muy naif, muy coloquial, muy reivindicando los pañuelos que hacen las mujeres en Sevilla para su uso doméstico. Lo que hace es convertir esos pañuelos en cuadros o en sus pinturas, ¿no? Otro ejemplo tiene una colección que se llama Mujeres Barbudas, donde según como mires el cuadro, ese rostro puede ser el rostro de un efebo o puede ser el rostro de una joven, y es esa mezcla entre esas dos estéticas la que permite también que nos pensemos por qué debemos siempre clasificar los cuerpos en el lado masculino o en el lado femenino. Ella, ya digo que siempre ha desarrollado una gran visión feminista en el arte. Tiene otra colección de cuadros que se llaman que tiene que ver también con el tema del folclore, es una cuestión recurrente, de manera que utiliza unas muñequitas andaluzas que son como un souvenir muy habitual para los turistas, pero ella se convierte en ese caso en esa muñeca que baila y que está al servicio de los demás y no a su propio servicio. Y creo que ahí la obra de Pilar ha ido siempre enriqueciéndose con nuevas perspectivas y con un intento de hibridar culturas, respetando el contenido autóctono propio de otros pueblos. Lo último que ha hecho, en lo que he tenido el gusto de participar, ha sido una colección basado en el cuadro de Courbet, que tanto escándalo causó porque se trataba de la primera representación del órgano genital femenino con una perspectiva que antes nunca había sido abordada, y además despersonalizado, quiero decir, no se podía ver el rostro, no se podía identificar quién era la persona a la que se estaba pintando en esa postura que en aquella época era obscena y que siguió siendo obscena hasta bien entrado el siglo XX. Es decir, es un cuadro que tiene toda una historia de ocultamientos muy interesante,
porque siempre ha estado, su historia es una historia de camuflaje, de haber estado exhibido ese cuadro debajo de otros cuadros. De hecho, uno de sus últimos propietarios fue Lacan, que lo tenía en el salón de su casa, pero debajo de un cuadro que le había hecho su cuñado. De manera que el placer que él sentía cuando venían invitados a su casa era ver que en realidad el cuadro normal que estaban viendo escondía ese origen del mundo que era una representación de los genitales femeninos. Pilar Albarracín resignifica ese cuadro y construye un imaginario nuevo en una obra que se llama El origen del nuevo mundo. Un nuevo mundo porque ya no utiliza la genitalidad, sino que utiliza la ropa interior femenina. En español decimos las bragas, bueno, nosotros decimos las bragas, creo que decís calzones, porque es un intento de recuperar un objeto que forma parte de la intimidad de las mujeres, un objeto que causa un pudor, que causa vergüenza, que en algunas sociedades, es verdad, está ligado a ciertas prácticas sexuales sucias o poco permisivas, pero que ya le da, como digo, un significado completamente diferente. Es recuperar y pedir que mujeres contribuyan dejando su ropa íntima para crear grandes mandalas a modo de nueva cosmología sobre la intimidad de las mujeres. Unas mujeres que estaríamos unidas por lo sagrado y que podríamos convertir, más allá de nuestras edades, de nuestras diferencias, un horizonte, un tejido nuevo para todas nosotras. Y he tenido el gusto de colaborar con ella, ha escrito un texto que está presente en internet, puedes descargárselo, y es interesante en el sentido también de todo el proceso artístico. Así que Pilar ahí no solamente ha cambiado o tiene una intencionalidad feminista en el objeto, sino también en la realización de esa producción artística, porque requiere, creo que ya ha recuperado como unas 3.500 bragas o 4.000 bragas, y luego bueno, hay que coserlas, clasificarlas, así que en todo el proceso han intervenido mujeres de diferente manera, y todas ellas son las artistas de esta obra que ahora se está exponiendo en Madrid, pero se expuso hace 2 años en París, que fue el objetivo de esta exposición. Esta experiencia así muy provocadora, muy interesante que tú nos acabas de relatar, me hace pensar la siguiente pregunta que quisiera hacerte. ¿Se puede hablar de que existe una forma típicamente femenina de hacer arte? Por ejemplo, pienso en el arte de Frida Kahlo, a diferencia del de Diego Rivera. Diego Rivera pinta la historia en mayúscula, la colectiva. Frida Kahlo piensa o pinta la historia individual, personal, ¿no? ¿Se puede hablar de una experiencia típicamente femenina en cuanto a la construcción del arte o no? Yo creo que sí y no. Creo que la propia historia a la que antes hacía referencia, cómo las mujeres han participado en la producción artística, demuestra ese carácter técnico en el que las mujeres pueden participar sin que sean visibles. Quiero decir, si pensamos por ejemplo, en la escultura, ¿no? Que precisamente por sus características técnicas está más asociada a los hombres que a las mujeres, que es decir, trabajar con bronce, trabajar con granito, trabajar con volúmenes, está más asociado a la fuerza, al vigor, a la resistencia, y quizá por ello más asociado a lo masculino. Pero si miramos, por ejemplo, la obra de Camille Claudet o otras grandes escultoras, buena parte de su obra se subsumió en la obra de sus maestros, que eran hombres, y ha sido la recuperación feminista de esa historia del arte la que ha puesto ahí su papel. Pero sí que creo que cuando ciertas mujeres artistas quieren reivindicar un sentir diferente, que tiene que ver no con una sensibilidad naturalmente distinta, sino con una diferencia estructural, es decir, yo creo que el género es una variable estructural y precisamente porque es variable, pero precisamente porque genera unas desigualdades, es importante cuando desde esta posición, lo que Donna Haraway llama ese saber localizado, y es un saber mucho más allá de la ciencia o del arte con mayúsculas, es un saber que tiene que ver con las experiencias vitales, con lo que vivimos día a día, con cómo
generizamos, cómo se nos genera en tanto que hombres o mujeres, cuando alguien quiere expresar lo que se siente utilizando una mirada crítica, si tenemos una reivindicación artística con una marca femenina. Y evidentemente la obra de Frida Kahlo está ahí, aunque ella también no continúe linealmente con los cánones establecidos para la época. Claro. Quiero decir que ella, incluso a nivel estético, es una gran innovadora y una persona que quiere subrayar su individualidad como mujer y también utilizar esa sensibilidad artística para transmutar el sentido de la maternidad, el sentido del orgullo étnico o de la nacionalidad y darle, o también del amor, ¿no? Porque en realidad toda su obra es un amor-dolor, más dolor que amor. Entonces, creo que ahí, tanto la obra de Frida Kahlo como en muchas otras, ¿no? Estoy pensando en Sidney Sherman, otras muchas que han utilizado las performances o Bally Sport, cuando habla de este pánico genital. Por ejemplo, ¿no? esta actuación que ella tiene, que tuvo en los 70, con una metralleta y unos pantalones abiertos, llamó así la obra, ¿no? Pánico genital, pantalones listos para la acción. Ahí podría no verse nada femenino, pero en cambio sí hay algo femenino, porque está jugando con desvelar esa aparente docilidad que tendrían las mujeres a nivel sexual, o está buscando, o está reivindicando, ¿no? un sentido del placer y del deseo femenino de una manera propia. Así que yo creo que sí, aunque no, con eso no quiero decir que todo el arte que hagan las mujeres sea un arte ligado a la feminidad, a una feminidad lineal, ¿no? O hegemónica. Creo que se puede jugar con las dos cosas. Muy interesante tu respuesta, Asunta. Esa respuesta me conecta a la siguiente pregunta que quisiera hacerte. Volviendo a la obra de Pilar Albarracín, ¿cuándo se puede decir que la obra de Pilar Albarracín es una obra femenina y cuándo se convierte en una propuesta feminista? Pilar Albarracín fue conscientemente feminista al plantear su propuesta, o es el feminismo quien utiliza la obra de Pilar Albarracín para sus demandas propias, ¿no? Esta pregunta es muy interesante porque siempre es difícil marcar un momento estricto en el que hay una conciencia plena. Quizá cuando la obra de Pilar se convierte en evidentemente feminista es más fácil señalarlo, en los años 80. Pero el proceso es obviamente previo, es decir, que en el momento que ella estaba estudiando, ella sí que se da cuenta de que tanto en las asignaturas, en el trato con los profesores, en cómo ella tenía una clara voluntad de dedicarse profesionalmente al arte, y el hecho de que fuera mujer significaba que el trato no era igual y que incluso por parte de algunos de sus compañeros existía una cierta reticencia. Ella tuvo durante mucho tiempo que sobrevivir, es decir, que ganarse la vida haciendo cuadros muy femeninos de flores para venderlos en Sevilla a las clases más pudientes, y obviamente ahí eran cuadros femeninos. Pero quizá por esa experiencia de ser mujer, de tener que buscarse la vida, utilizando una expresión coloquial, a través de obras que en el mercado también tenían una mayor posibilidad de venta, en el sentido de que obedecían a este encuadre, una mujer que hace flores, que dibuja flores con delicadeza y sensibilidad, le hicieron tomar conciencia de la importancia del feminismo. Y a partir de ahí sí que podemos decir que con una claridad indiscutible, su obra se vuelve feminista, y ella además lo hace conscientemente, empieza a tener más contactos con los movimientos feministas, y eso también repercute en una interacción. Así que muchas veces en una de sus performances, donde ella utiliza el traje de flamenca sevillano blanco para pincharse, simular que se pincha y crear un traje de lunares, se llama así la obra, Lunares, pero los lunares está hecho con su sangre, como una metáfora del dolor, de esa pureza que las mujeres debemos mostrar hacia el exterior, a costa de nuestra sangre, a costa de no poder sacar a la luz, de no poder decir nuestros verdaderos anhelos o nuestros verdaderos sentimientos.
Y curiosamente, el movimiento feminista, a cabo de los 2 años, utilizó esa performance como una inspiración para crear un movimiento de reivindicación en el que las mujeres teníamos que vestirnos de novias y salir para ocupar las calles y reivindicar un trato diferente en torno a toda la ley del matrimonio y de las uniones de hecho. Entonces, esa interacción a mí me parece que es muy interesante y que demuestra esa potencialidad del arte como una tecnología de género eficaz. Asunta, ¿cuál es la asignatura que tú impartes en la Universidad de Sevilla? Yo estoy dando ahora bastantes asignaturas. Tengo antropología de la sexualidad, también imparto la sexualidad en el arte, que es una asignatura que era muy muy interesante porque estaba inserta dentro de un doctorado de flamenco que ahora ya va a desaparecer, pero me permitía tener un contacto muy próximo, muy cercano con artistas de diferentes ámbitos, fundamentalmente vinculados al flamenco, quiero decir, guitarristas, bailadoras, cantadoras, pero también hombres que en un primer momento no tenían mucho interés por esta cuestión de la sexuación en el arte, pero que después veían ahí el interés también de reflexionar sobre cómo se construye la masculinidad o cómo en los procesos artísticos, quizá antes que en otros terrenos culturales, podemos ver este interés, esta forma de subvertir o de reproducir o poner el eje, el foco en el ser hombre o ser mujer. Y en el tema del flamenco, por ejemplo, es curioso cómo muchas de las artistas han utilizado la cuestión de género como un elemento de reivindicación. Hay compilaciones dentro del cante sobre cantes de mujer o también intentos en el baile de crear esos referentes femeninos. Y luego también tengo otras asignaturas que son aparentemente dentro del orden más serio, como antropología de la organización social, parentesco, una introducción a la antropología, el enfoque de género en las políticas públicas en el máster. Creo que hay antropología de la educación. Bueno, la pregunta que yo le hacía a Asunta era una pregunta realmente interesada. Tengo una hija de 17 años que está indecisa si es que estudia Derecho o estudia Arte. En el segundo Congreso Internacional de Estudios de Diversidad Sexual tuve la oportunidad de escucharle a una abogada feminista, a Elizabeth Vázquez, que nos habló de una experiencia muy linda sobre el micropluralismo jurídico. Ventajosamente pudo escucharle a mi hija, ¿no? Pero también tuvimos la suerte de tenerle a Asunta. Mi hija es una adolescente de 17 años que se considera feminista y no sabe si estudiar Derecho o Arte. Entonces ahí va mi siguiente pregunta. ¿Se puede estudiar el feminismo a través del arte o se puede estudiar el arte a través del feminismo? Esta pregunta, como digo, es interesada, va específicamente orientada a aquellas adolescentes que están indecisas en torno a qué estudiar. La pregunta es difícil porque no me gustaría coaccionar en un sentido o en otro, pero creo que lo interesante ahí fundamentalmente es tener esa conciencia feminista, esa mirada feminista, y entonces creo que es fácil y fructífero aplicarla en el aspecto que cada persona piense que le va a hacer más feliz, es decir, aplicarla tanto en el ámbito artístico, aplicarla en el ámbito del derecho, y también hay maneras de ejercer el derecho con todo el arte, entonces creo que ahí está la clave, ¿no? Yo también disfruté de esta comunicación y esa originalidad, esa creatividad demuestra la importancia del derecho, que al fin y al cabo es lo que define lo real, y entonces es también muy importante. Bueno, yo quisiera terminar esta entrevista con Asunta enviándole un mensaje a Nicole. La posibilidad que tienes, hija mía, es inmensa, ¿no? Puedes estudiar Derecho, puedes estudiar Arte y a través del Derecho o del Arte contribuir a la transformación de este mundo y de la sociedad. Muchísimas gracias, Asunta. Muchísimas gracias. Espero que no sea la única vez que visites Cuenca. Esperamos tenerte nuevamente y ojalá nos veamos muy pronto. Gracias, Asunta. Muchísimas gracias por la amabilidad y la belleza de esta ciudad, y ha sido para mí un placer estar aquí. Gracias. Muchas gracias.